Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciado. Marca Lisbeth, ¿ya está? Presente. ¿Has preparado, Lisbeth? Sí, Ya puedes compartir sí, nomás ya. Empezaremos. ya está bien, licenciado. Licenciado, tengo algunos problemas para compartir. ¿Será que le puedo pasar a usted y yo le puedo decir para que me lo cambie de diapositivas? Liz, mándeme nomás ya por WhatsApp para que lo pueda compartir. Después de Lisette va a estar Rojas, Cristian, Marcelo, ¿está? Cristian, Marcelo. Liz, Liz. Ya le pasé al licenciado. Pero Liz, Aquí, es una presente. sola hoja. No, le he pasado todo Por eso, estoy ahorita ya mi- abierto. Es una sola hoja. no tienen que ser unas Eso es. 8. No, Eso es una sola hoja, tiene. a ver.
Voy a volver a enviarle para ver qué problema. Me está mandando lo mismo. No, licenciado, me he vuelto a fijar lo que le he enviado y estaba completo. Qué raro. A ver, Tiene de tamaño 1 mega, tiene una página. pero licenciado, me acabo de fijar lo que le envié y están todas las páginas. No sé cómo. Ya, a ver. Ya, a ver. Puede empezar. Ya. La acción insolvencia. Concepto de acción. El primer carácter del delito es el acto. La palabra acto y no hecho, porque hecho es todo acontecimiento de la vida, el cual procede de la mano del hombre, como en el mundo de la naturaleza. El acto supone la existencia de un ser dotado de voluntad que lo ejecuta. Además del acto engloba un concepto amplio, comprensivo, al aspecto positivo, acción, y del negativo, omisión. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. El acto es una conducta voluntaria que procede un resultado. Cuando decimos acto voluntario, queremos significar a una acción u omisión espontánea y motivada. Muchas personas en la actualidad son partidarias de la responsabilidad de las personas jurídicas o sociales, pero tal afirmación no es correcta, ya que las personas jurídicas no son capaces del conocimiento de los hechos. Siguiente diapositiva. Exclusión del concepto. Están fuera del concepto de acción o de acto aquellos actos provenientes al margen de la voluntad del hombre, tales como son los movimientos reflejos, es decir, aquellos movimientos musculares que se presentan como una reacción inmediata e involuntaria a un estímulo externo e interno. Siguiente diapositiva. Elementos de la acción. En elementos de la acción se conocen. En todo acto debe haber o de no haber emergentes de la conducta humana. Se conocen tres elementos, que son manifestación de voluntad,
La manifestación de voluntad es el primer elemento del acto referente a la actividad corporal humana dirigida por la voluntad del autor que la guía con sentido. El resultado antijurídico es el efecto del acto traducido en modificación de todo el mundo exterior, visible o no visible, sino que en este último caso puede estar representado por un riesgo de que esa modificación se haga. Relación de causalidad. Es la relación de la causalidad entre manifestación de voluntad y el resultado. Esto significa que entre los dos elementos tienen que existir un nexo causal, es decir, relación de causa y efecto. Siguiente diapositiva. Concepto de omisión. Abarca tanto como con el hacer, con el omitir, cuando la norma penal es imperativa. El hecho de no cumplir ese mandato supone un delito de omisión, pero este incumplimiento debe provenir de la voluntad del sujeto, caso contrario no constituirá un acto. Al igual que en la acción, en la omisión existen tres elementos: manifestación de voluntad, que resultado antijurídico, relación de causalidad entre ambos, agregando a ellos otros dos elementos propios de la omisión: conducta inactiva, deber jurídico. Siguiente diapositiva. Teorías de relación causal. Cotejando el acto realizado por el hombre y el resultado al que ha dado lugar, se produce una relación de causalidad, es decir, una relación de causa a efecto, porque nada existe sin que haya una causa, pero causa que lo produzca. La teoría de causalidad se ocupa de investigar las causas que han influido en el resultado físico de un acto ejecutado por el hombre. Siguiente diapositiva, doctor. La acción en el delito con la relación al tiempo y lugar. En la mayoría de los casos, el resultado se pone de manifiesto al mismo tiempo y en el mismo lugar en que ha tenido el acto voluntario, pero no ocurre así en algunos casos, por cuanto hay diferencia en lo relativo al lugar y al tiempo en la que se comete el delito. Teoría de la actividad. Esta toma en cuenta el tiempo y el lugar donde se ha realizado el movimiento corporal voluntario del agente. Teoría del resultado. Esta teoría sostiene que todo acto tiene un resultado el cual es emergente de la comisión del delito. Teoría del conjunto de ubicuidad. Según esta teoría, el delito se comete tanto donde se cumple la acción como el lugar donde se produce el resultado. Siguiente diapositiva. 7. Ausencia de la acción. Todos los elementos del delito tienen su aspecto negativo que datan recientemente y que propenden a excluir la pena. La falta de acción se funda en que el actor o demandado no son los titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión con presidencia de la fundabilidad de esta, o que el primero
o carece de interés jurídico. Causas. Pueden darse los siguientes casos, como el sueño, narcolepsia, sonambulismo, desvanecimientos, embriaguez, embriaguez legártica o narcosis extrema, ataque epiléptico con pérdida de conciencia, hipnosis, siempre que el hipnotizado esté completamente bajo el control del hipnotizador, que sería en este caso un autor mediato. Eso sería todo, licenciado. Para dar formalidad a lo que estaba pendiente en la anterior clase. Bueno, por favor, el siguiente sería Rojas Cristian Marcelo. ¿Se encuentra? No está, licenciado. Santa Cruz. Presente, licenciado. Ya, ¿puede por favor empezar? Claro que sí. ¿Se ve, licenciado? Sí, continúe. Buenas noches, licenciado. Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad me ha tocado exponer el tema número 11, que sería la tipicidad y su ausencia. Dentro de este capítulo veremos 6 títulos referentes a la tipicidad y su ausencia. Como primer punto veremos la tipicidad y su concepto. Segundo punto, relaciones de la tipicidad con los demás elementos del delito. Dentro de este mismo se encontrarán 3 subtítulos: la tipicidad y acción, tipicidad antijuricidad, tipicidad culpabilidad. Tercer punto, importancia de la doctrina del tipo. Como punto número 4, la tipicidad como delito, como límite de la antijuricidad. Como punto número 5, elementos del tipo. Dentro de esto veremos los elementos objetivos, elementos subjetivos, elementos normativos. Y como último punto, veremos la ausencia de la tipicidad en su concepto. Bien, concepto de tipicidad. En términos muy simples podemos decir que la tipicidad es el estudio de los tipos penales. Por tipo ha de entenderse como la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta reprochable y punible. El tipo penal en sentido estricto es la descripción de la conducta por una norma. El tipo penal es enfocado desde 2 puntos de vista. El primero, el tipo como sustantivo. Esto entendemos que es la descripción de una conducta a la que se asigna una pena. El segundo, la tipicidad como adjetivo. Es la característica de una determinada conducta de ser adecuada a la descripción del tipo. En otras palabras, el tipo es la fórmula que pertenece a la ley, en tanto que la tipicidad pertenece a la conducta. Los hechos cometidos por el hombre para que se los pueda sancionar con una pena deben estar descritos en la ley penal. Esa descripción legal desprovista de carácter valorativo constituye la tipicidad. Para el jurista, toda conducta no puede incluirse en los tipos legalmente acuñados, aunque sea antijurídica y culpable. Si es así, constituye lo atípico. Esto es una conducta no punible. Ernesto Belling, que es un conocido jurista alemán especializado en derecho penal, nos dice, además que es profesor de la Universidad de Múnich, es el primero en referirse a la palabra tipicidad, que en alemán significaba Tatbestand, aludiendo a la figura de un delito tipo, que en otras palabras también significa supuesto de hecho. Punto número 2, relación de la tipicidad con los demás elementos del delito.
Existe una constante relación entre todos los elementos del delito, porque ontológicamente el delito es un objeto cultural y las partes que lo constituyen guardan entre sí y con él todo. La relación propia de los objetos de esta naturaleza son tipicidad, culpabilidad, antijuricidad, en cuanto están dentro del delito. Fuera de él nada son, adquieren significado en cuanto forman parte del todo y resultan indispensables para que el total sea jurídicamente un delito. La tipicidad no solamente define acción, sino que cualifica también las otras características de la acción punible como son la antijuricidad y culpabilidad, relación que se debe poner de manifiesto al definir al delito. Tipicidad y acción. La acción debe ser típica, porque tal es la esencia misma de la tipicidad. Toda acción, por antijurídica y culpable que sea, si no es incluible en los tipos legalmente establecidos, o sea, quiere decir lo atípico, para el jurista no significa una acción no punible y viceversa. Acción típica significa acción digna de pena, según la medida de las penas correspondientes y conforme a las demás disposiciones legales relativas a la punibilidad. Tipicidad y antijuridicidad. El punto que ha dado motivo a trabajos de mayor interés es el que se refiere a la relación de la tipicidad con la antijuridicidad. El modo de enfocar la cuestión pasa por 3 etapas. En la primera, fijada por Belling, la antijuridicidad se presenta independientemente de la tipicidad. La tipicidad importa una pura descripción, en tanto que la antijuridicidad encierra un juicio de valor, referido a la norma. Sigue en el desarrollo de la idea Meyer, para quien, si bien la tipicidad no decide la existencia de la antijuridicidad, puede considerarse un indicio de ella. Por último, Metzger afirma que la tipicidad denota con su sola presencia la existencia de la antijuridicidad. Tipicidad y culpabilidad. Para comprender la función cualificativa que la tipicidad ejerce sobre la culpabilidad, sería suficiente advertir que el delito de homicidio, por ejemplo, no puede construirse acoplando el ilícito, muerte de un hombre, al dolo del prevaricato. La culpabilidad ha de ser la correspondiente al delito de que se trata, es decir, que cada delito tiene en el sentido expuesto su culpabilidad. O es valor entendido que la culpabilidad es característica integrante del tipo penal y que debe formularse un tipo injusto, haciendo una distinción con el tipo de culpabilidad. Punto número 3. Importancia de la doctrina del tipo. Si sostenemos que la tipicidad es el injusto circunstancialmente delimitado por la norma penal, vemos que este elemento de delito cobra innegablemente importancia, por cuanto reviste misión de garantía para la comunidad, la de no ser perseguidos penalmente por conductas que no poseen la característica de la tipicidad. En otras palabras, la importancia que tiene la doctrina de la tipicidad se halla determinada por su función garantizadora, la que está referida constitucionalmente al principio de legalidad. ¿Qué entendemos por principio de legalidad? Se llama principio de la legalidad aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma, es inválido todo acto de los poderes públicos que no sean conforme a la ley. Es el mismo que se asienta en el apotegma nullum crimen nulla poema sine lege, que significa ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Conquista liberal que adquirió carta de naturaleza jurídica con la Revolución Francesa de 1879. Para hacer referencia a lo que es un apotegma, podemos decir que es un aforismo o una frase o sentencia breve en la cual se expresa un pensamiento o enseñanza. Los códigos penales con su catálogo de tipos desarrollan, actualizan y concretan el apotegma citado y con ello garantizan aquel postulado democrático en virtud del cual es lícito todo comportamiento humano que no está legalmente prohibido. Por otra parte, es bueno aclarar que solamente aquellas acciones que se acomodan a las previsiones de la ley penal en los tipos de delito que contienen las disposiciones constitucionales son merecedoras de sanción o pena. Por lo expuesto, toda acción, o mejor dicho, toda conducta que se encuadre a los tipos establecidos con anterioridad a la comisión de un hecho antijurídico, no son objetos de sanción alguna.
por cuanto nadie está obligado a hacer lo que la Constitución y la ley no mandan, ni a privarse de lo que ellas no prohíben. Finalmente, otra función que cumple con la tipicidad es la de servir de garantía procesal, como veremos a continuación. Cuando un sujeto cualquiera comete una acción cualificada como delito, es conducido ante el juez instructor, quien analiza si el acto cometido se encuadre a las previsiones existentes del Código Penal. Si halla que dicho acto se acomoda a uno de los tipos penales y encontrando indicios de culpabilidad, determina que el individuo pase ante el juez del partido, o sea, ante la autoridad que goza de plenos poderes jurisdiccionales, quien encontrando en el proceso prueba plena contra el acusado dispone la pena correspondiente. Pese a ello, el procesado tiene la facultad de apelar la sentencia. Y en caso de confirmar dicha sentencia, tiene la opción de recurrir de nulidad o casación ante la Corte Suprema de Justicia. Punto número 4. La tipicidad como límite de la antijuricidad. Todo acto calificado como contrario al derecho no es suficiente para que sea sancionado penalmente, por cuanto existen acciones antijurídicas que no merecen sanción porque no están identificadas a un tipo penal. La tipicidad en cuanto a la exigencia para que una acción opere como presupuesto de imposición de la pena cumple importante función. Así, por una parte, limita la extensión del jus punendi. ¿Y qué es el jus punendi? Es una expresión jurídica latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos. Bien, o sea que no se podrá castigar con pena, más que las conductas típicas, es decir, las que aparezcan designadas en los tipos, estableciéndose de este modo la garantía que hemos expuesto líneas arriba. 5 elementos del tipo. Cuando se quiere enumerar los elementos del tipo, mucho mejor es hablar de su clasificación, es decir, clasificar sus elementos. En tal sentido, los elementos del tipo se clasifican en objetivos, subjetivos y normativos. Estos elementos deben ser distinguidos de los generales, comunes a todo delito, y limitados en su función al hecho específico definido por la figura en el que tales elementos aparecen. Como primer elemento tenemos los elementos objetivos. Son los más, puesto que de ellas se vale la ley para describir las conductas que conducen a pena. Son los elementos puros de la tipicidad, son referencias a cosas, a personas o a modos de obrar, nociones todas ellas que pueden ser captadas por los sentidos. Quiere decir que estas no son abstractas, ¿no? Así la cosa en el hurto, según el artículo 326 del Código Penal, la morada o casa de negocio ajena en la violación del domicilio, artículo 228, que hace referencia al allanamiento. Estas referencias objetivas no coinciden con la antijuricidad, que es el elemento también objetivo del delito, y que supone el juicio que resulta de la contradicción de la conducta con el orden jurídico y la lesión, puesta en peligro o posibilidad de peligro de un bien jurídico tutelado por la ley penal. Segundo elemento, elementos subjetivos. Son referencias al sujeto activo que frecuentemente aparecen en las figuras delictivas, relacionado casi exclusivamente a la culpabilidad, por cuanto este elemento está ligado al dolo y culpa del sujeto que ejecuta la acción. Bien. Ejemplo, en el caso del delito de rapto previsto en el artículo 303 del Código Penal, boliviano por supuesto, definido como la sustracción o retención de una mujer por medio de la fuerza, intimidación o fraude con miras deshonestas. Como miras deshonestas podemos entender desde dos elementos. Podemos entender como dos elementos objetivos y subjetivos. Las miras deshonestas, la acción típica es sustraer o retener. La sustracción significa sacar a la víctima de un lugar para poner en otro contra su voluntad, y la retención implica la imposibilidad de desplazamiento fuera del ámbito en el que se la coloca. Y el elemento subjetivo, la intención del sujeto activo debe ser las miras deshonestas. En otras palabras, decir, el fin sexual. Y que éstas acompañen al dolo. Cualquier otro ánimo es atípico para el rapto. El propósito deshonesto debe acompañar temporalmente a la acción de sustraer o retener. En este caso,
se toma en cuenta las intenciones o propósitos del delincuente. Tercer elemento, normativos. Se refiere a la evaluación jurídica que se hace sobre la conducta, tomando en cuenta datos o referencias en la comisión del delito. Los elementos propiamente normativos suelen ser frecuentes en muchos códigos, así en el caso del artículo 326 de nuestro Código Penal, cuando le da tipo al hurto, al expresar simplemente el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena incurrirá en reclusión de 1 mes a 3 años. En estos casos citados estamos presentes a un elemento normativo, porque en los términos en los que se concibe la tipicidad del homicidio y del hurto, hay una simple y pura valoración jurídica de la conducta correspondiente, sin tener en cuenta para nada las intenciones o propósitos del delincuente. Último punto, ausencia de tipicidad. En la determinación de los hechos punibles, mediante la limitación que empieza y termina en cada tipo. De modo que toda acción que no reúna las características contenidas en alguna de las figuras de la parte esencial no es delito. La ausencia de tipo presupone la absoluta imposibilidad de dirigir la persecución contra el autor de una conducta que no está descrita en la ley, incluso aunque sea jurídica. En este caso, ya clases anteriores dio el docente un ejemplo, por ejemplo, los delitos informáticos que, si bien es algo antijurídico, pero no está descrita en la ley. Por lo tanto, hay una ausencia de tipo. En consecuencia, primera, la famosa máxima nullum crimen nullum poema, sin la ley que técnicamente se traduce no hay delito sin tipicidad. La función exclusiva de los tipos se aprecia claramente en su aspecto negativo, cuando se consideran hechos que pueden resultar condenables para la moral y la cultura de un pueblo, y que no son punibles en razón de no haber sido captados por la ley penal. Son casos claros las acciones tipificadas por otros códigos, tales como el incesto, por ejemplo, que en el Código argentino no constituye delito. Por muy condenable que sea un hecho para nuestra cultura, hasta tanto no esté previsto por la ley penal, el principio de reserva no admite otra solución que la que declara que no constituye delito por falta de tipicidad. ¿Qué es el principio de reserva? El principio de reserva, también llamado legalidad strictu sensu, se refiere a que las penas y los sucesos deben estar anticipadamente tipificadas en la ley para que un comportamiento pueda ser sancionado penalmente. Además, es un conjunto de elementos que, debido a la importancia que se le concede desde una perspectiva jurídica y política, solamente puede ser subordinado por la ley. Además, el principio de reserva complementa el principio de legalidad. Por ejemplo, las acciones privadas de los individuos que de ninguna forma ofendan a la ley y a la moral pública ni lesionen a un tercero, están solo guardados a Dios y libres de la autoridad de los magistrados. Además, ningún habitante del país será obligado a hacer lo que no ordene la ley, ni privado de lo que ella no impide. Por tanto, ambos principios conforman afirmaciones de la misma garantía de legalidad, que responde a la necesidad de la sensatez en el ejercicio del poder, procedente del principio republicano de gobierno. Licenciado. Sí, ya concluyó. Sí, eso es todo, compañeros, licenciado. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Ninguna? Sí, por favor, estoy atento a sus dudas, consultas, comentarios. Y estuvo perfecto, ¿se entendió? Disculpe, licenciado, le envío las diapositivas para que pueda compartirlo en el grupo. Usted tiene que compartirlas, pero me tiene que mandar también a mí.
Bueno, le mando a su WhatsApp privado al Sí, licenciado. Y lo comparto también. sí, sí. Enseguida lo envío. Silver, deja de compartir, quiero mostrar un video. Sí, ya está. Bueno, hasta eso. Obando se encuentra. Sí, doctor, buenas noches. Ya. Arnés. Presente, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, ya se va a cortar en 1 minuto y medio. Primero viene Obando, después Arnés. Por favor, van a estar atentos ya a las de conexión y cuando les ceda para que puedan iniciar sus exposiciones. ¿Ya? Está bien, gracias, doctor. De acuerdo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien como siempre. Anteriormente tuvimos una sesión donde aportamos la definición clásica del concepto de delito y cómo este forma parte del sistema de control social más represivo que contiene el derecho. Si no has visto el video, te dejo el enlace en la que puedas hacerlo. La definición que dimos es la siguiente. El delito es aquella conducta o hecho típico, antijurídico, culpable y punible. También hicimos una referencia breve de las 4 categorías que conforman esta definición: la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. En esta sesión nos enfocaremos en desarrollar los detalles de la categoría de la tipicidad o conducta típica y su diferencia con el concepto de tipo penal. Bueno, hasta ahí vamos a ir viendo. Ya se va a cortar, entonces al retornar vamos a ver el video completo. Por favor, si tienen alguna duda, siempre es bueno que pregunten.